¿Es obligatorio minoxidil en alopecia androgénica? El cabello es parte esencial de nuestra apariencia física y, por lo general, tanto hombres como mujeres le damos distintos grados de importancia. Buscamos estilos, cortes, colores y formas que proyecten una imagen de nosotros al exterior, sentir autoconfianza y atraer pareja. Pero, así como cualquier parte de nuestro cuerpo se enferma, el cuero cabelludo también puede verse afectado por problemas de salud. Esto afecta nuestra autoestima, erosionando la confianza en nosotros mismos. La alopecia androgénica, o también llamada calvicie común, es en realidad el tipo de alopecia más frecuente en hombres y es una afección que puede tener diferentes causas y manifestaciones, pero también, por supuesto, tiene solución. Si estás sufriendo de esta afección en tu cabello, quédate porque este video es para ti. Uno de los grandes avances de la ciencia médica de los últimos años en el tratamiento de la calvicie androgénica es el uso del minoxidil, tanto como tratamiento paliativo de la calvicie como tratamiento anticaída. El tratamiento con minoxidil ofrece grandes ventajas, alto grado de efectividad, comodidad para emplearse y es altamente seguro. Pero, ¿qué es el minoxidil? El minoxidil es un fármaco vasodilatador arterioral utilizado vía oral desde los años 80 como tratamiento para la hipertensión arterial. ¿Por qué un medicamento para la hipertensión serviría para la calvicie? Con el tiempo, se observó que tenía un efecto colateral en el pelo del paciente, causando un engrosamiento. Esto motivó a que se realizaran investigaciones para estudiar el posible uso para mejorar la densidad capilar en personas con alopecia androgénica. Así es como se obtuvo el conocimiento sobre la aplicación del minoxidil como tratamiento de uso tópico para la calvicie y prevención anticaída. La terapia anticaída y sanación de la calvicie con minoxidil ha mostrado ser altamente efectiva. Es muy importante que tengas en cuenta que el efecto positivo de una mejoría producida por el minoxidil comienza a observarse a partir de los 6 meses de uso, máximo a los 12 meses en algunas personas. Y, aunque te parezca contradictorio, algunos pacientes pueden notar un aumento de la caída del pelo al principio, pero esto es un efecto que es normal. El minoxidil es comercializado en dos presentaciones, al 2% y al 5% en solución. También se puede formular en espuma al 5%. Debe aplicarse 1 mililitro de minoxidil preferiblemente 2 veces al día sobre el cuero cabelludo mediante un spray o una pequeña jeringa. El minoxidil no debe aplicarse sobre el cabello en sí, sino sobre el cuero cabelludo, que es donde tiene efecto. Después de su aplicación, se recomienda dar un pequeño masaje con los dedos para extenderlo y favorecer su absorción. Espero que este video te haya ayudado mucho en saber todo sobre el minoxidil y la alopecia androgénica.